Y bueno, después de esta plática vemos qué delicado es el corazón, pero más delicado es el corazón de los niños. Y para cuidar de esos corazones es necesario una cardióloga pediatra. En CardioGES contamos con la doctora Lourdes Anaís Palacios Cantú, médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialidad en pediatría por la Universidad Autónoma de Nuevo León y especialidad en cardiología pediátrica por la Universidad de Monterrey, que nos hablará sobre la utilidad del ecocardiograma en las cardiopatías congénitas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Igual ya me presentaron, soy la doctora Anaís Palacios, cardióloga pediatra, y agradezco la invitación al comité organizador para dar esta charla. Yo les voy a platicar acerca del abordaje diagnóstico de las cardiopatías congénitas, que para mí es un tema muy importante, porque el médico de primer contacto debe estar capacitado para sospechar de una cardiopatía congénita de forma temprana. Debe derivar al cardiólogo pediatra para nosotros hacer un diagnóstico oportuno y obviamente tomando en cuenta que la principal herramienta diagnóstica inicial siempre será la clínica. Entonces, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Son las anomalías estructurales del corazón y de los grandes vasos intratorácicos que tienen una repercusión real o potencial y que está presente desde el nacimiento. Van a ser debidas a malformaciones del sistema cardiovascular, y si hablamos de malformaciones por grupos de aparatos o sistemas, las malformaciones cardíacas van a ser las más frecuentes. Tienen una prevalencia de 6 a 11 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. Esto traducido a nuestra tasa de natalidad en México, hablamos que cada año en México esperamos que nazcan alrededor de 20,000 niños con una cardiopatía congénita, y estos van a representar la segunda causa de muerte. Y si hablamos de mortalidad por aparatos o sistemas, por malformación congénita, las malformaciones cardíacas son las más frecuentes, van a representar el 46%. Entonces, con esto podemos ver que las cardiopatías congénitas representan un riesgo de salud importante en la infancia. ¿Cómo vamos a clasificar estas cardiopatías congénitas? Las podemos clasificar de acuerdo a su riesgo de presentación o riesgo de mortalidad en cardiopatías congénitas críticas, clínicamente significativas o no significativas. Las críticas van a ser aquel grupo de enfermedades que se van a caracterizar porque van a requerir un procedimiento invasivo, ya sea de cirugía o cateterismo en los primeros 28 días de vida, y esto es para lograr su supervivencia. Las cardiopatías congénitas clínicamente significativas son aquellas que difícilmente van a cursar con falla cardíaca al nacimiento, pero sí requieren de una intervención, ya sea cirugía o cateterismo, en el primer año de vida. Y las no significativas son aquellas cardiopatías que son asintomáticas, que pueden perdurar más de 6 meses y que no requieren de alguna intervención en ese primer año de vida. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico? El abordaje diagnóstico lo vamos a realizar primero haciendo una adecuada historia clínica completa. Tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo cardiovascular, que nosotros tomamos los factores maternos, fetales y familiares. Vamos a hacer una adecuada exploración física, tomando en cuenta la inspección, palpación, auscultación, cianosis, identificar los datos de insuficiencia cardíaca en los niños y detectar si escuchamos alteraciones del ritmo que nos hagan sospechar de que el paciente tiene una cardiopatía congénita. Tenemos que hacer una evaluación e integrarlo todo mediante una radiografía de teletórax, un electrocardiograma y obviamente nuestro ecocardiograma, que es nuestra herramienta diagnóstica principal. Entonces, cuando hablamos de hacer un abordaje temprano en los pacientes, me refiero a hacer un abordaje desde el útero. Es decir, ¿qué factores de riesgo tiene mi paciente desde ya estar en el útero que lo va a predisponer a tener una malformación cardíaca? Entonces, estos son 2 metaanálisis que fueron propuestos por la Sociedad Canadiense de Cardiología el año pasado, en el 2024, son recientes, y nos dice cuáles son esos factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta. Y vean esta primera gráfica. La primera gráfica nos habla que el factor de riesgo más importante materno es la presencia de diabetes pregestacional. Es decir, si la mamá ya era diabética antes del embarazo, el riesgo de una cardiopatía congénita es muy alto. Incrementa el riesgo relativo desde 3.4 hasta 4.6. Y de ahí sigue la preeclampsia, que es de 2 a 3, y de ahí en fuera estudiaron otros factores, por ejemplo, como la edad materna, la edad paterna, que también influye, si la mamá fumó o tomó, si el papá fumó o tomó, el sobrepeso, la obesidad materna, que sí fueron estadísticamente representativos para la tabla, pero no fueron significativamente estadísticos, ¿no? Esta es una segunda gráfica donde vamos a ver los factores fetales.
Vean ustedes, el factor de riesgo fetal es muy importante. Si nosotros identificamos en los reportes que nos dicen que tiene una translucencia nucal desde más de 2.5, ojo, esto es un dato de riesgo de una cardiopatía congénita y el riesgo relativo se incrementa muchísimo, sobre todo cuando es más de 3.5 y tenemos que el riesgo incrementa hasta 51.7. Entonces, todo esto debe de hacernos sospechar. Otros factores que podemos tomar en cuenta son si tienen anomalías extracardíacas, si uso algún tipo de terapia de asistencia de reproducción, el uso de medicamentos durante el embarazo, como la toma de IECAS, betabloqueadores o litio sobre todo. Entonces, ¿a qué se deben las cardiopatías congénitas? En general, el 85% son de causa multifactorial, es decir, es el resultado de todo lo anterior que vimos. Un 5 a 10% van a ser por alteraciones cromosómicas y eso debemos de tener en cuenta desde que entra un paciente al consultorio y nosotros lo identificamos con ciertas dismorfias. Y un 3 a un 5% por factores hereditarios, es decir, como un síndrome malformativo que se hereda. Esta es una gráfica solamente para representar algunas de las más frecuentes cardiopatías congénitas que vemos asociadas a algún síndrome genético, por ejemplo el síndrome de Down, que se asocia hasta un 50% a una cardiopatía congénita y que puede ir desde un canal AB completo, un canal AB parcial, una CIACB, PCA o tetralogía de Fallot. Otro síndrome genético frecuente, por ejemplo, es el síndrome de Turner, que también hasta el 50% de los casos se puede asociar a cardiopatías principalmente obstructivas izquierdas. Otro síndrome genético frecuente son las mutaciones genéticas, por ejemplo, como el síndrome de Noonan o el síndrome de Holoram, que se asocian a cardiopatías hasta el 80-90% de los casos. Y otras frecuentes serían como las de lecciones cromosómicas puntuales, como el síndrome de DiGeorge o el síndrome de Williams, que también oscilan alrededor del 80%. Entonces, si nuestro paciente entra y tiene rasgos característicos de alguna de estas o algún otro síndrome genético, nosotros debemos de pensar inmediatamente a qué cardiopatía se asocia para yo buscarla intencionadamente en mi exploración física. Estas son algunas malformaciones extracardíacas que también están asociadas frecuentemente a una cardiopatía congénita, como por ejemplo como la hernia diafragmática, la atresia duodenal, la atresia del esófago, el ano imperforado, el síndrome de Bacter, el síndrome de Ibermark, el onfalocele, obviamente la pentalogía de Cantrell, las agénesis renales, el síndrome de Goldenhar y las agénesis del cuerpo calloso. Entonces, ¿qué voy a buscar yo en mi exploración física como médico de primer contacto? Lo primero que tenemos que hacer es, antes de auscultarlo, inspeccionarlo. ¿Qué es lo que voy a revisar? Voy a ver el estado general del paciente, cómo se ve mi paciente, tranquilo, juguetón, o si se ve irritable, lloroso, sudoroso, que me haga pensar que el paciente tiene falla cardíaca. Tenemos que ver el estado nutricional del paciente, ver si de acuerdo a las tallas y peso para la edad de nuestro paciente, tenemos que valorar cómo se ve la inspección de su coloración de la piel, si se ve terroso, si se ve rosado, si se ve cianótico, y ojo, si se ve cianótico, tenemos la sospecha, tenemos que buscar intencionadamente la mucosa oral. ¿Por qué la mucosa oral? Porque la mucosa oral, recordemos, aquí hay falta de pigmentación y es muy alta en vascularización. Entonces, a veces los tintes de las pieles nos pueden confundir, como en el caso de este paciente que nos refieren por cianosis, y ahí sí corre el video. Se veía cianótico al entrar, pero al revisarlo inmediatamente revisamos la mucosa oral y se veía rosada. Y lo corroboramos con la saturación, que incrementaba hasta el 100%, tanto pre y postductal. Entonces hay que revisar también la mucosa oral en los pacientes. Y obviamente pacientes que tienen cianosis crónica o de larga evolución, pacientes grandes, podemos detectar hasta la inspección datos de hipocratismo digital. ¿Qué más voy a valorar solamente con la inspección? Voy a ver si tiene alguna dismorfia, como ya lo comenté, que tenga malformaciones de la caja torácica, y vamos a buscar esto intencionadamente, lo que se ve en la primera imagen, que se vean algunos abombamientos de la parrilla costal, un abombamiento antero-posterior. Debemos de sospechar que el paciente tiene sobrecarga de volumen y por lo tanto tiene una cardiomegalia. Debemos de buscar otras malformaciones, por ejemplo, como el tórax en quilla o el pectus excavatum. Tenemos que ver si el precordio se ve hiperdinámico a simple vista. A veces con descubrir el pecho vemos que el precordio ya está hiperdinámico, es un dato de falla cardíaca. Tenemos que ver el patrón para respirar y ahí como si se corre el video. El paciente, este es un paciente lactante que tiene trisomía 21 con un canal AB completo y podemos ver cómo se ve el tiraje subcostal, cómo se ve que tiene uso de músculos accesorios en el cuello y que está polimneico.
Dentro de la palpación debemos de palpar 3 cosas en los niños. Debemos de palpar tórax, abdomen y pulso, sobre todo. Dentro del tórax tenemos que palpar el precordio en busca de que tenga un precordio hiperdinámico. Tenemos que poner nuestra mano en el pecho. Tenemos que localizar el impulso cardíaco. Habitualmente lo vamos a encontrar como se ve en la imagen a nivel del cuarto espacio intercostal, línea media clavicular. Pero si este impulso nosotros lo palpamos más desviado a la izquierda, debemos de sospechar que tiene cardiomegalia. Ahora, si palpamos ese impulso a la derecha, debemos de pensar que tiene dextrocardia. Entonces, todo eso nos podemos dar cuenta solamente con palpar. Tenemos que palpar la presencia o detectar presencias de trills o fremis que no son más que vibraciones palpables a nivel de tórax y siempre son patológicas. Y nos habla de obstrucciones. Dentro de la palpación del abdomen tenemos que palpar el tamaño, la consistencia y localización del hígado, porque esto nos va a dar información a ver si se encuentra con datos de congestión o si se encuentra con alguna alteración del situs, como vamos a ver ahorita más adelante, y obviamente podemos detectar hasta presencia de ascitis en pacientes con falla cardíaca, sobre todo derecha. ¿Qué más voy a palpar? Voy a palpar los pulsos, tengo que verificar su intensidad y sincronía, es decir, tenemos que palpar las cuatro extremidades, inclusive los pulsos carotidios. Si nuestros pulsos todos están disminuidos de forma generalizada, debemos sospechar 3 cosas. 1, el paciente tiene un síndrome de bajo gasto, el paciente está chocado, tiene un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico o puede tener una estenosis valvular aórtica severa, por eso todos los pulsos van a estar disminuidos. Si yo detecto que nada más los pulsos inferiores o los femorales están disminuidos y los superiores están presentes, mi primera posibilidad siempre a descartar, hasta no demostrar lo contrario, es que tiene una coartación de aorta, sobre todo si tomo la diferencial de TA entre miembro superior e inferior y es más de 20 milímetros de mercurio. Y cuando los pulsos femorales están aumentados y nosotros llamamos también saltones y los de arriba se sienten más normales, debemos de descartar 2 situaciones en particular, o tiene una insuficiencia aórtica o tiene un conducto arterioso. Y siempre palpar la sincronía también. ¿Qué voy a auscultar? En nuestro análisis, en la auscultación debe de comenzar con hacer el análisis del ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca. Tenemos que hacer un énfasis para poder identificar el primero y segundo ruido cardíaco. Sabemos que el primer ruido va a ser ocasionado por el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, entonces cuando haya ausencia de cualquiera de estas vamos a escuchar un S1 único. El segundo ruido se va a escuchar después y va a tener un doble componente porque es el cierre de la válvula pulmonaria aórtica. Por lo tanto, si yo quiero escuchar más el segundo ruido, tengo que irme más hacia el foco pulmonar o hacia el foco aórtico para poderlo escuchar de forma más clara. Y cuando tengo un segundo ruido único, yo debo de pensar estas situaciones. 1, tiene una atresia de cualquiera de esas 2 válvulas sigmoideas, tiene un tronco arterioso o tiene una transposición de grandes vasos. ¿Por qué? Porque los 2 vasos están en el mismo plano. Tenemos que hacer también un poquito de énfasis en ese segundo ruido, ya escuchándolo sobre todo a nivel del foco pulmonar, vamos a escuchar que existe un desdoblamiento. Ese desdoblamiento puede ser fijo, puede ser fisiológico o puede ser paradójico. Los fisiológicos se van a deber a que existe, al final de la inspiración, como aumenta el retorno de las cavidades derechas, existe un retraso en el vaciamiento de ese ventrículo derecho, por lo tanto la válvula pulmonar va a cerrar de forma más tardía y eso lo voy a escuchar al final de la inspiración. Si este desdoblamiento yo lo escucho fijo, siempre, tanto en inspiración como expiración, debo de sospechar solamente que tenga una sella. Si lo escucho paradójico, es decir, que lo escucho en expiración, debo de sospechar que tiene una obstrucción izquierda, ya sea anatómica o de conducción, que me está haciendo ese retraso del cierre de la válvula aórtica. Y obviamente tercero y cuarto ruido, que nos hablan de un galope ventricular o una contracción auricular y también son patológicos. A la auscultación también tengo que detectar la intensidad de esos ruidos, cómo se escuchan. En caso de que se escuchen muy tenues, muy apagados, tenemos que sospechar que concurra con un derrame pericárdico. Tenemos que escuchar, si detectamos ya con un poquito más de afinidad, chasquidos o clics y retumbos. Los chasquidos son por estenosis de las válvulas atrioventriculares, por lo tanto los vamos a escuchar en diástole, mientras que los clics son sistólicos, son por estenosis de las válvulas semilunares. Bueno, que al tener un poquito dominante lo anterior, todo se va haciendo un poquito más fácil. Bueno, ¿qué es un soplo? Este es el motivo más frecuente de consulta que nos refieren los pacientes. Un soplo es un fenómeno acústico y va a ser ocasionada por la turbulencia de la sangre al pasar por las estructuras cardíacas o vasculares, y como todo sonido va a tener un tono, intensidad y radiación, fenómenos acompañantes como ya comentamos, y debemos de buscar soplos en todas partes. Yo les digo, soplos en tórax, soplos en espalda, soplos si este soplo se cambia o se modifica con la respiración o con el cambio de posición de mi paciente. Y vamos a clasificar esos soplos en 6 grados, del 1 al 6. Un grado 1, un soplo débil, que se escucha en algunas posiciones, otras no. El soplo grado 2, que es un soplo débil pero constante. Un 3, que es más intenso. Un grado 4, que va acompañado de frémitos. Un 5, que es mucho más intenso.
y se escucha simplemente con poner muy suave el estetoscopio sobre el tórax, y el 6 es audible inclusive a distancia. Puedo tener el estetoscopio lejos del tórax y lo puedo llegar a escuchar. ¿Qué más le voy a describir a mi soplo? Podemos escuchar qué relación tiene con el ciclo cardíaco, como ya dijimos, si son sistólicos, si son diastólicos, qué intensidad tiene de acuerdo a la gráfica que ya comenté anterior, del 1 al 6, qué localización tiene. A veces los soplos son multifocales, pero nosotros tenemos que poner atención y comparar en dónde se escucha más intenso. Y como todo ruido, en estos casos pueden también tener algo de transmisión y radiación, y ese ruido se va a ir hacia donde la sangre se dirige. Por decir, si yo lo escucho más en foco aórtico, lo voy a escuchar que se irradia hacia los vasos del cuello. Si lo escucho en foco pulmonar, se va a irradiar hacia los campos pulmonares, y así sucesivamente. Los soplos mitrales, pues obviamente hacia la axila. Tenemos que describir la morfología, si son eyectivos o los sistólicos o decrescentos, y tenemos que escuchar si tiene algún timbre en particular. Bueno, hay 4 áreas que nos van a servir como guía para la auscultación cardíaca, como ya vimos ahorita: los soplos pulmonares. Y, por ejemplo, si un paciente yo lo escucho aquí y yo lo escucho y está acianótico, mi primera posibilidad debe ser o tiene una estenosis valvular pulmonar, o tiene una estenosis de rama pulmonar, puede ser una CIA, puede ser un PCA, o inclusive hasta una estenosis aórtica. Pero si está acianótico, debo de pensar en tetralogía de Fallot, una conexión anómala de venas pulmonares, un tronco arterioso, por ejemplo. Los soplos en el foco mitral los van a traducir principalmente a patología valvular mitral, pero también podemos escuchar aquí algunos soplos vibratorios o inocentes. Los soplos en el foco aórtico debemos de pensar en patología puramente aórtica, y los soplos en el foco tricuspidio, dependiendo también si son cianóticos o acianóticos, vamos a tener nuestras posibilidades diagnósticas. Y recordar que también es importante escuchar soplos en la espalda. Los soplos, sobre todo vasculares, como coartaciones, colaterales aortopulmonares, vamos a escucharlos en los espacios interescapulares. Entonces hay que escuchar también la espalda. Y estas son algunas de las referencias que nos pueden ayudar para poder diferenciar estos soplos, porque obviamente cuando los vamos escuchando detenidamente vamos viendo que tienen múltiples diferencias, y poder distinguir un soplo inocente de un soplo patológico. La cianosis sabemos que es algo detectable cuando los niveles de hemoglobina reducen en sangre desoxigenada a más de 4 o 5 gramos por decilitro, y si yo detecto cianosis, yo tengo que describir qué tipo de cianosis tiene. Tiene una acrocianosis, una cianosis central, una cianosis diferencial o una cianosis diferencial reversa. La acrocianosis, esta sabemos que no va ligada a una cardiopatía congénita, pueden ser por algunos trastornos benignos transitorios en el neonato, pero también pueden hacernos pensar de otras situaciones patológicas como sepsis, hipoglicemia y policitemias. Cuando la cianosis es central, sí se va a acompañar de una desaturación en la sangre, tanto por pulsosimetría o medición en la gasometría arterial. Cuando tenemos una cianosis diferencial, es decir, que la mitad inferior del cuerpo está desoxigenada en comparación de la superior, tenemos solamente estas 3 posibilidades diagnósticas: un conducto reverso, pensar en hipertensión pulmonar persistente recién nacido, o tiene una obstrucción severa al arco aórtico. Si la cianosis diferencial es reversa, es decir, está más cianótico en la parte superior que la inferior, debemos únicamente sospechar, esta es la única patología compatible. Este es el último esquema propuesto por la Academia Americana de Pediatría, de este año, de enero de este año, y nos dice: este es el nuevo algoritmo propuesto para la realización de tamiz cardíaco. Sabemos que antes del ojo clínico nosotros los podemos detectar de forma sintomática, inclusive antes de ser perceptibles al ojo humano, esa cianosis a través de un tamiz, y esta es la nueva guía donde nos dice que ya solamente debemos de tomar dos mediciones, ya no 3 como antes, y deben de tener saturación más de 95 en ambas extremidades, con una diferencial menor de 3 para pasar. Tenemos que identificar si mi paciente tiene algún dato de insuficiencia cardíaca, cuáles son: taquicardia, polimnea, disnea, si mi paciente se fatiga con las actividades físicas, si tiene una diaforesis o una sudoración profusa, si comen pausas, si tiene una hepatomegalia, y obviamente pacientes que tienen falla cardíaca grave pueden tener hasta cianosis. Y recordar que la falla de medro es un signo también de insuficiencia cardíaca crónico en los niños. ¿Qué vamos a hacer nosotros los cardiólogos pediatras? Vamos a clasificar esa insuficiencia cardíaca en grados de acuerdo a las tablas. Tenemos tablas como la tabla de Ross, que nos guían, por ejemplo, datos clínicos de los pacientes: si se cansa, si tiene afectación en la talla y peso del paciente. Y esta es otra gráfica también que fue propuesta recientemente por la revista Circulation en el 2024, y nos integra no nada más los datos de la tabla de Ross, sino también nos integra valores objetivos como son mediciones de laboratorio o mediciones invasivas por hemodinamia, y poder clasificar todavía un poquito más de forma universal esta falla cardíaca.
¿Qué voy a evaluar yo en mi radiografía de tórax? Vamos a empezar por evaluarles el situs anatómico. El situs, sabemos que nosotros internamente no somos simétricos, es decir, que tenemos una lateralidad, y eso va a estar dado por la disposición de la tríada hepatocaudal. Esta tríada de estos órganos nos va a determinar cuáles son las posiciones de nuestros órganos, tanto en tórax como en abdomen, y cuando esta tríada se encuentra a la derecha de la columna, hablamos de que el paciente está en situs solitus. Cuando esta tríada se encuentra en inverso o a la izquierda, nosotros llamamos en espejo, hablamos de un situs inversus. Hay casos todavía más complejos, donde no hay una lateralidad en ese organismo, y hablamos de que los órganos son simétricos, es decir, podemos tener dos aurículas derechas, un hígado central, por ejemplo, y hablamos aquí de un situs isomérico derecho. Esto se acompaña de cardiopatías muy graves, son cardiopatías muy rudimentarias, donde hay generalmente hipoflujo pulmonar. En cambio, los situs isoméricos izquierdos también vamos a tener un hígado central, y aquí vamos a tener dos aurículas morfológicamente izquierdas. Generalmente se va a asociar a ausencia o interrupción de la vena cava inferior y poliesplenia, también considerado como síndrome de teratacsia visceral o variedad poliesplenia. Tiene varios nombres. Entonces, todo esto es algo muy complejo. Cuando nosotros lo vemos en la radiografía y vemos alteraciones del situs, ojo, esto es algo muy complejo y debemos de indagar más. Tenemos que estudiar la localización del corazón dentro del tórax. Puede tener varias localizaciones, puede ser levocardia, que es lo normal, que esté hacia la izquierda, dextrocardia cuando el eje mayor y la punta del ápice va hacia la derecha. Podemos tener dextrocardia con situs solitus o situs inversus. Dextroposición significa que el corazón simplemente está nada más desplazado a la derecha, y eso puede ser por malformaciones pulmonares de la caja torácica o de la columna vertebral. Mesocardia cuando no hay una desviación, simplemente el corazón está central. O ectopia cordis, que es cuando el corazón está total o parcialmente fuera del tórax. Si nosotros vemos dextrocardia con situs solitus, ojo, el 80-100% de los casos tienen una cardiopatía grave. ¿Por qué? Porque significa que todos los órganos se fueron bien, además el corazón giró inverso. Entonces debemos de sospechar que ahí hay problema. Cuando está en dextrocardia pero con situs inversus, es decir, todo se giró al revés, es menos frecuente que haya una cardiopatía, pero aún así hay que investigar. El riesgo oscila de 3 a un 25%. Otra cosa que debemos de estudiar nosotros en nuestras radiografías de tórax es la forma. Recordar que el corazón tiene dos bordes derechos, 4 bordes izquierdos, y cuando uno de estos está aumentado hay que sospechar de que hay una malformación a ese nivel. Tenemos que evaluar nuestro tamaño del corazón en relación a la caja torácica en una radiografía bien tomada y de acuerdo guiándonos con los valores normales en los niños. Tenemos que valorar cómo está esa vasculatura pulmonar. Tenemos 4 tipos. Puede tener una vasculatura normal, puede tener hipoflujo, como se ve en la segunda imagen, puede tener flujo pulmonar aumentado o puede tener algo que se llama hipertensión venocapilar. Es algo mucho más grave todavía. Las hipertensiones venocapilares pulmonares lo vamos a ver así como una imagen en vidrio despulido, decimos, se ven múltiples imágenes de infiltrados alveolares y ya se borran todos los bordes cardíacos, y eso habla de edema pulmonar. Entonces eso es algo muy grave también. El electrocardiograma. El electrocardiograma también es muy importante en la evaluación de un paciente con sospecha de cardiopatía congénita. Debemos de tener más o menos en mente, o una tablita por ahí, de los valores normales de referencia en los niños, que van a cambiar con la edad. Pero también es importante saber que no todo electro normal significa que el niño no tiene una cardiopatía. Eso puede ser diferente, porque recordar que el electro simplemente vamos a ver las manifestaciones electrocardiogramas de esa malformación. No todos van a tener una representación en electrocardiográfica, va a depender de la severidad. Y de forma inversa, todo electrocardiograma anormal no quiere decir que el paciente tiene una cardiopatía congénita, hay que revisarlo con un ecocardiograma. El ecocardiograma, pues finalmente es nuestra herramienta estándar de oro para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Sabemos que hay múltiples ya modalidades que podemos utilizar el día de hoy para ser cada vez más exactos, cada vez más certeros, pero es una técnica útil, no invasiva, inocua para el paciente, accesible, portátil, que nos va a dar información acerca de la anatomía, de la función cardíaca. Podemos ver la integridad de los vasos, de los grandes vasos, y podemos entender cómo está la fisiopatología de esa malformación en nuestro paciente, y así con esto pues hacer una planeación de tratamiento. Podemos dar un seguimiento posoperatorio y a largo plazo en una cardiopatía. ¿Qué ventajas tiene el ecocardiograma? Pues muchas, la verdad. Podemos hacer un análisis secuencial segmentario, es decir, podemos hacer un análisis ordenado de la anatomía cardíaca. Podemos echar mano de muchos índices que nos van a poder demostrar la función de ese corazón, y obviamente también hasta mediciones, integrarlo con valores Z-scores que nos hace todavía ser más exactos.
Y todo esto pues con la finalidad de llegar a un reconocimiento de la enfermedad. Como vemos en la primera imagen superior de la derecha, vemos un corazón que se encuentra, es una imagen apical 4 cámaras. Podemos ver que tiene una adecuada segmentación intracardíaca. Se ven sus 4 cavidades, no se ven defectos septales, no se ve sobrecarga. Pasamos a la imagen inferior. Y en la imagen inferior, por ejemplo, si las comparamos, podemos ver que también tiene 4 cavidades, que no hay defectos septales, pero podemos ver que hay varias anormalidades. Por ejemplo, el ventrículo que se encuentra a la izquierda tiene una configuración trabeculada. Podemos ver que tiene una válvula que se inserta más apical. Podemos ver que tiene una presencia de una banda moderadora en la región apical y que tiene una cuerda tendinosa que está pegada al septo interventricular. Y siguiendo la regla de que esto es una válvula tricúspide porque se inserta más apical y la válvula sigue a su ventrículo, pues este es un ventrículo derecho que tiene una posición anormal, está del lado izquierdo. Entonces esta es una doble discordancia. En la siguiente imagen. Estas son otras imágenes también representativas de otra cardiopatía poco común. Si se ven las imágenes, podemos ver que hay una adecuada también segmentación intracardíaca, pero al valorar la apertura de la válvula mitral, que es la que se encuentra a su izquierda, vemos que hay una normalidad. Y cuando hacemos una imagen apical 2 cámaras, podemos ver que tiene una doble apertura, tiene un anillo único pero con doble apertura. Lo corroboramos al Doppler color en la imagen de abajo, que la válvula se abre en 2 segmentos y es porque tiene 2 orificios. Viendo una imagen paraesternal eje corto a nivel de la válvula, podemos ver la evidencia del doble orificio mitral. Ese también es poco común. Y pasamos a la siguiente imagen, a ver si corre, aquí está. Este es otro caso también que nos llegó, nos piden interconsulta por una cardiomegalia y dificultad para respirar. Realmente el paciente estaba chocado. Estaba chocado porque no tenía pulsos abajo y los pulsos arriba estaban muy débiles. El paciente tenía mal estado general, terroso, ya no saturaba bien. Y cuando hacemos el ecocardiograma, podemos ver en la imagen, a ver si corre la primera, ahí está. En la primera imagen podemos ver cómo existe una disfunción biventricular muy importante. Podemos ver cómo el ventrículo derecho se ve hipertrófico de forma severa. Es un paciente de 11 días de vida, así llegó. Y al hacer nuestro interrogatorio sobre el arco aórtico, podemos ver que tiene un arco aórtico a la izquierda, pero tiene ese flujo de alta velocidad que se observa a nivel del istmo. Si se ve con color, la imagen inferior a la derecha, esa es una coartación aórtica crítica en un paciente. Entonces, ese jet, se observa un jet ahí de alta velocidad. Inclusive se puede ver cómo hay dilatación de las zonas adyacentes que están previas a la obstrucción. La aorta ahí le medía 1.2 milímetros. Entonces se ve cómo está dilatada la arteria subclava izquierda y hay una dilatación también post-obstrucción de la aorta descendente. Y si vemos la imagen de arriba, a ver si corre la de arriba, la de arriba en la anterior. En la imagen de arriba superior izquierda vemos cómo la válvula aórtica abre bivalva. Esto es algo que acompaña frecuentemente a esta cardiopatía. Entonces es un paciente muy grave. Pasamos a la anterior, a la que sigue, perdón. Y viendo ese jet de alta velocidad podemos ver que coincide con la inserción del conducto arterioso, que es esa llamita que se ve hacia arriba. Eso es un conducto arterioso. Entonces una coartación yuxtaductal es la más frecuente que vemos. Y tomando la medida a ese nivel vemos que tiene un gradiente sístolo-diastólico muy alto de 82 milímetros de mercurio. Es decir, esa es la diferencia de presión que hay entre las extremidades inferiores y las superiores. Así, tomando la velocidad a nivel de la válvula tricuspide, podemos ver que tiene una gran insuficiencia tricuspide y eso habla de hipertensión venocapilar o postcapilar pulmonar severa. Integrando todo esto con nuestro diagrama de velocidades o nuestro ojo de Way, podemos ver que existe una gran disfunción severa a nivel de todos los segmentos, sobre todo áreas de acinesia, ¿ya? Y algunas de hipocinesia, pero predominantemente ya de acinesia, son valores cercanos a 0. Este es otro caso y último que también es poco frecuente. Este es un síndrome de torataxia, este es un isomerismo derecho. Como les vimos nosotros cuando hacemos un análisis secuencial, empezamos por el situs. Si el situs está mal a nivel abdominal, todo está mal. O sea, debemos esperar algo muy complejo. Y podemos ver en la primera imagen cómo se encuentran los 2 vasos a la derecha de la columna es la inferior que se ve. Y esto habla de que donde vemos la aorta posterior y la vena cava anterior, esto es un dextroisomerismo. Y al hacer el apical 4 cámaras, la siguiente imagen, a ver si se corre. La primera no corre. En la imagen superior vemos cómo existe un canal AV completo. Esa.
un canal AB completo desbalanceado, tiene una aurícula única, una fisiología univentricular, una válvula B única, todo es único. Entonces son cardiopatías muy rudimentarias. Vemos abajo cómo hay una atresia tanto de la porción infundibular como valvular pulmonar, y solamente tiene un solo vaso que emerge del ventrículo, que es la aorta. Entonces, y se irriga a través de un conducto arterioso muy pequeño que entra en la imagen de inferior. Entonces, todo esto es algo muy complejo, pero debemos de familiarizarnos al estar revisando, tocando, palpando, escuchando a nuestros pacientes. Espero que haya sido de utilidad.